Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte en esta primera temporada del podcast Alianzas de Amor. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Itzel? ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes, queridos amigos? Pues un episodio más de su podcast Alianzas de Amor y con todo el gusto de siempre estamos aquí compartiendo con ustedes. Y bueno, precisamente hoy no venimos a hablar de algo que se escuche, sino más bien de algo que sentimos en nuestro corazón, algo que puede transformar tu vida y tu corazón, por supuesto. Hoy comenzamos un camino de regreso hacia quizá nuestro origen, ¿no? Que es el amor. Es el día miércoles de ceniza. Así es, Itzel, pues hoy tenemos un programa especial, como siempre. El episodio de hoy lo hemos denominado Ceniza, Inicio del Cambio. Y precisamente vamos a hablar de esto que hoy iniciamos. Comenzaremos diciendo que el miércoles de ceniza es el primer día de la cuaresma. Hoy estamos iniciando la cuaresma. El misal romano indica que en la misa de este día se bendice y se impone la ceniza, pues hecha de ramos de olivo y bueno, también pues de palmas bendecidas, ¿no? En nuestro país comúnmente lo que se utiliza para hacer la ceniza que pues se nos impone en este día tan especial. Sí, qué interesante, pero miren, antes de esto yo creo que es importante que hablemos del origen, un poquito de dónde viene esta práctica religiosa que para nosotros como católicos es muy importante. Fíjense que en el Antiguo Testamento el uso de la ceniza era un signo externo de duelo, de arrepentimiento, de súplica a Dios. La tradición de la ceniza se remonta hacia la iglesia primitiva, Luis. En la Enciclopedia Católica incluso podemos encontrar que el Jueves Santo los primeros cristianos se cubrían completamente de ceniza como signo de penitencia y lo hacían públicamente en las plazas. Se cubrían de ceniza y también se revestían de cicilio, que era una vestimenta un poco áspera, de cerdas ásperas o cadenas metálicas que se ceñían al cuerpo como pues símbolo de incomodidad o dolor, precisamente por esa penitencia, ¿no? Efectivamente, Itzel, fíjate, yo me acuerdo bien hace algunos años en las homilías de los sacerdotes cuando en este día especial de la imposición de ceniza, que decían, no, nosotros ahorita estamos en la gloria, o sea, tienes la oportunidad como católico de confesarte, de reconciliarte a través de pues con el Padre, ¿no? La confesión, pero antes no, antes prácticamente eran exhibidas las personas que caían en pecado porque como bien lo dices, se cubrían todos de ceniza y pues te dabas cuenta, no, pues mira, está purgando algún pecado, sí, ¿no? Y de acuerdo a la falta que tuviera es también cómo se revestían de toda esa ceniza. Ahora pues nos reconciliamos, se nos perdonan nuestros pecados y pues asistimos todos prácticamente porque todos de alguna manera tenemos cierto pequeño pecado que purgar y bueno, se nos impone la ceniza pues de una manera simbólica, ¿no? Y bueno, esto también del miércoles de ceniza de la imposición es originado en tradiciones hebreas de arrepentimiento, como ya lo comentamos, y el rito se consolidó hasta el siglo XI, por ahí del año 1091, para iniciar 40 días de ayuno antes del tiempo de Pascua, que es también otro momento muy especial para nuestra iglesia, recordándonos también a nosotros esa mortalidad a la que todos vamos y también esa necesidad de poder renovarnos espiritualmente. Sí, fíjate que esto que dices en este siglo XI fue el Papa Urbano II en el sínodo de Benevento, que generalizó él ya la imposición de la ceniza a todos los fieles, precisamente como tú dices al inicio de la cuaresma. La imposición de ceniza es un gesto para nosotros los católicos muy importante porque abre esa puerta a la conversión. Es decir, como dices, si hemos pecado, hoy tenemos la oportunidad, como Jesús que estuvo 40 días ayunando en el desierto, de que nosotros también podamos hacer ese ayuno, pero de pecado, de cosas que a lo mejor no nos va bien a nuestra vida, ¿no? De hacer cosas para bien nuestro y para bien de los demás. Claro. Pues imagínate, eso me pone a pensar y me lleva a pensar desde siempre, si Jesús estuvo 40 días completos ayunando y en permanente oración, pues él qué pecado tendría, ¿no? O sea, no, en realidad era puro, pues nuestro Señor Jesús me lo imagino con esa pureza de alma y de corazón. Y ya no, imagínate nosotros, ¿no? Cuánto tendríamos que
que estar en permanente oración, pero bueno, Dios en su infinita misericordia hacia nosotros, pues nos va poniendo los caminos para que tengamos momentos esos de arrepentimiento y de reconciliación con Él. Y bueno, el directorio sobre la piedad popular y la liturgia nos explica que esto de la ceniza es propio de los antiguos ritos con los que los pecadores convertidos se sometían a la penitencia canónica. El gesto de cubrirse con ceniza tiene sentido de reconocer la propia fragilidad y mortalidad que necesita también esa redención, necesita ser redimida por la misericordia de Dios. Y solamente se podía reconocer de esa forma. Bueno, lejos de ser un gesto puramente exterior, la Iglesia Católica lo ha conservado como un signo de esta actitud que debemos de tener como un corazón penitente, ¿no? Que cada bautizado pues está llamado a asumir ese itinerario cuaresmal que vamos a vivir en esta Cuaresma y Semana Santa, ¿no? Asimismo también se recuerda pues que Dios formó al hombre de polvo, ¿no? Cuando inició la creación, así sí. Fue que sí. Del polvo tomó para hacer el cuerpo de Adán, ¿no? Sí. Entonces, algún día tú vas a volver a la tierra porque de ahí fuiste hecho. Así es, y se cumple el ciclo del ser humano. Sí, está en Génesis 3:19. Sí, es palabra de Dios esto, ¿no? El misal romano nos indica que las cenizas se obtienen de la quema de palmas del Domingo de Ramos del año anterior. Y bueno, en algunos países se mezclan con agua bendita, se mezclan con el aceite de crisma para poder formar una pasta aromatizada con incienso, porque pues tienen otras tradiciones. Y en nuestro país pues es esa quema, ¿no? de las palmas benditas. Es de esa forma que se obtiene la ceniza que se nos impone. Sí, porque a veces te preguntarás, pero ¿qué quema, no? O sea, para que esa ceniza no las pongan, pues está bendecida, ¿no? Así es, y bueno, también algunas tradiciones o personas mayores también nos decían que pues alguna imagen que se deterioró o algunas piezas benditas sagradas, pues son también quemadas para poder obtener esa ceniza. Precisamente esta imposición de la ceniza tiene un rito especial. Se puede hacer durante la misa o al finalizar la homilía, más bien, según el misal romano. El sacerdote que está de pie y con las manos juntas, pues dice: queridos hermanos, pidamos humildemente a Dios Padre, que bendiga con su gracia esta ceniza que en señal de penitencia vamos a poner en nuestra cabeza. Y algunos lo ponen en la frente y otros lo ponen aquí, en el centro de tu cabeza, ¿no? Se impone a los fieles y las palabras, ¿no? Que se dicen: conviértete y cree en el Evangelio, arrepiéntete y cree en el Evangelio, o también recuerda que polvo eres y al polvo has de regresar, ¿no? Sí. O polvo eres y en polvo te convertirás. No hay respuesta obligatoria por parte de los fieles, es decir, nosotros en silencio podemos retirarnos meditando este significado del gesto tan importante para nosotros en miércoles de ceniza. Ahora, también hemos llegado a pensar, y los que no pueden ir al rito, a la misa o si en alguna comunidad no hay sacerdote. Así es, si no puede, bueno, también la ceniza se puede imponer sin necesidad de la misa. En ausencia del sacerdote o por incapacidad, por alguna enfermedad, los laicos pueden imponer la ceniza en una celebración de la palabra. Los ministros, por ejemplo, ¿no? Así es, los ministros. Pero sí es necesario que la ceniza se bendiga previamente a través de un sacerdote o un diácono, puede ser también. Las cenizas pueden ser recibidas por no católicos también. Esto es que cualquier persona puede recibir la ceniza. Fíjate nada más, qué bendición. Y bueno, el catecismo también nos explica que los sacramentales no confieren la gracia del Espíritu Santo como sí lo hacen los sacramentos cuando los recibimos, pero por la oración de la Iglesia de Dios preparan a recibirla y disponen también de colaborar con ella para poder recibir esa bendición. Es decir, que la imposición de la ceniza es un sacramental. Sí, es un que sacramental. Aunque no es un sacramento, es importante para nosotros, ¿no? Sí. Aunque el miércoles de ceniza también no es un día de precepto, se recomienda, y ya dijimos por qué, la importancia para nosotros los católicos, ¿no? De ese signo de arrepentimiento y de querer ser una persona nueva. El miércoles de ceniza, al igual que el Viernes Santo, también es un día de ayuno, de abstinencia,
Y bueno, el ayuno ya lo hemos comentado en otros episodios, obliga solamente a las personas mayores de ya a partir de 14, 18 años hasta los 60, ¿no? O sea, y personas adultas de la tercera edad que no pueden porque están enfermas, porque algo se los impide, ¿no? En su condición física. Entonces, eso ya para ellos está exento. Está exento, así es. La abstinencia de carne rige desde los 14 años, ¿no? También se observa que todos los viernes, aunque no sea cuaresma, se puede ayunar. Es una forma también de que nosotros recordemos, ¿no? Que es importante a veces mortificar un poco el cuerpo para saber la fortaleza que tienes dentro y todo lo que puedes hacer. Y buscar esa gracia de Dios a través de, bueno, una práctica como esa, como el ayuno, que es fundamental en nuestra fe. Y bueno, también los viernes del año mantienen carácter penitencial, bien lo dice Itzel, aunque en muchos lugares puede reemplazarse por alguna otra mortificación, por alguna otra costumbre, por alguna otra actividad, o también por alguna obra espiritual, como el rezo del rosario, como el donar o el ir a asistir a los necesitados. Y también eso es parte de unas prácticas, ¿no?, que podemos tomar en cuenta. Claro, entonces, bueno, con esto que les compartimos queremos decirles que el miércoles de ceniza no es un día de tristeza, ¿no?, sino más bien de conciencia de nosotros, de entender pues que tenemos esa gran oportunidad de volver, ¿no?, a Dios. Es una profunda invitación que nos hace pues nuestro Señor para volver a Él. Por eso es importante recordar que polvo somos y al polvo nos convertiremos, ¿no? Y es importante saber que pues no es una amenaza esto que nos dicen con el arrepiéntete y cree en el evangelio, ¿no? Sino más bien es un llamado de amor. Es prácticamente una invitación a seguir recordando pues la gracia de nuestro Señor, la bendición de tener su amor y de saber que nos creó y pues también nos recoge en algún momento, ¿no? Bueno, la iglesia no nos dice con esto no eres nada, nos dice no todo lo puedes hacer solo. Y ahí comienza entonces la verdadera fe, a través de esas palabras que se nos dicen en ese momento. De entender que caminar no es ir solos por la vida, sino acompañados de Jesús, precisamente, ¿no? Así es. Esperemos que sigas con nosotros porque queremos compartirte precisamente estos 3 pilares que rigen la cuaresma y que son un propósito importante para nosotros. Sí. La primera práctica o pilar fundamental es la oración. ¿Y qué es la oración? Pues el encuentro con Dios. Ahí podemos dedicar un tiempo diario a la oración personal o comunitaria, si lo queremos hacer en algún grupo de la iglesia donde estamos participando, o en la familia. Nosotros podemos hacerlo de la forma en que queramos, ser creativos ahí, ¿no? Podemos rezar el Vía Crucis para meditar sobre esa pasión de Cristo, porque eso es el Vía Crucis, ¿no? Toda la historia desde que Judas lo entregó hasta que fue crucificado, ¿no?, para salvarnos. Participar también en la Eucaristía, de tener ese sacramento de la reconciliación, es parte importante de permanecer junto a Dios. Así es, y se resume en orar, es estar en plena comunicación con Dios. Y bueno, el segundo pilar, ya hablábamos del ayuno, ¿sí? El ayuno viéndolo como un sacrificio consentido. El miércoles de ceniza es un día de ayuno, refiriéndose a privarnos de algo que nos gusta, o sea, porque a veces lo vemos nada más como que ayuno es ausencia de alimento, es permanecer sin comer carne, por ejemplo, un día, el día viernes, o no comer hasta determinada hora. Pero también hay otros tipos de ayuno, ¿sí? El ayuno de aquello que nos aleja del amor, renunciar a algo que nos distraiga de esa plena comunicación o esa gracia en la que podemos tener con nuestro Dios, como pueden ser las redes sociales ahora tan difundidas y tan practicadas, ¿no?, en nuestra actualidad. El entretenimiento excesivo, el estar solamente pegados al teléfono, pegados al televisor, pegados a los juegos electrónicos, pegados a algo que nos distrae, o estar todo el día en la cancha de fútbol viendo partido tras partido, aunque nosotros no juguemos, pero estando ahí porque pues nos gusta, nos place, es algo que nos da placer.
Y eso nos aleja de Dios porque... Cuando lo excedemos, claro, porque yo conozco personas, yo mismo en algún momento de mi vida siendo joven, lo sigo siendo, pero ahorita un poquito más, con más madurez, pero en aquellos tiempos que me podía pasar horas y horas en la cancha, ¿no? Entonces, viviendo juegos o escuchando las convivencias, perdiendo el tiempo, pues, perdiendo ese contacto, te digo, con Dios, ¿no? También ayunar de egoísmo, ayunar de malas prácticas, ayunar de impaciencia o de los juicios negativos hacia los demás. Hay tantas cosas a veces que en la vida vamos haciendo y que podemos considerarlo como un ayuno que pueda servirnos, claro, y que podamos ofrecer como sacrificio a nuestro Señor. Sí, y no hay que quedarnos con esa idea a lo mejor de que digamos, ¿no? Pues están diciendo que ya no juegue o que ya no vea mi celular o que ya no vea mi serie favorita. No, significa que podamos encontrar un equilibrio entre todas esas cosas. Es decir, que si le damos un tiempo al celular, a la diversión, al fútbol, a lo que nos guste o nos plazca hacer, alguna afición, también debemos darle un tiempo pues a la oración, a la presencia de Dios, porque eso es lo que nos va a permitir ver que a lo mejor estamos siendo pues no tan correctos porque ya juzgué a mi prójimo y no me di cuenta porque estoy viendo el celular y criticando, viendo el celular y haciendo otras cosas y no me detengo a hacer oración, porque ahí es donde el Señor te dice: ¿estás haciendo bien cuando criticas a tu prójimo o cuando le dices estas palabras que son hirientes o cuando haces esta acción o cuando haces algo que no le va a tu cuerpo? Entonces esos momentos de oración son cuando Dios nos está hablando, ¿verdad? Así es, y cuando Él se comunica con nosotros y cuando nosotros estamos en plena comunicación con Él. Y el tercer pilar es la limosna, que significa amor en acción. ¿Por qué? Pues podemos acercarnos a Dios a través de un hermano, ¿no? Como decías hace un momento, si llevamos ropa, alimentos, utensilios, o simplemente ayudar, escuchar a alguien, ya es, mira, dar una limosna de tu tiempo. Ayuda a quienes más lo necesitan con generosidad. Y pues dedicar tiempo también a visitar a los enfermos, ¿no? ¿Por qué no? Si tú no vives con un enfermo, por supuesto, porque es importante también acompañar a las personas que tienen alguna dificultad en su salud o simplemente que viven solas, ¿no? Hay personas que necesitan de la compañía porque los seres humanos somos así. Entonces, colaborar con obras sociales nos va a ayudar a que regresemos a esta parte de la humildad. Compartir lo que tienes, pues te lleva a ser humilde sin esperar, por supuesto, nada a cambio. Y podemos empezar desde nuestra propia familia, como bien lo dices, ¿no? Nuestro propio círculo de amigos, de familia cercana, porque posiblemente si analizamos por ahí en tu familia hay alguna persona que está sola, alguna persona que está enferma y que de pronto nos olvidamos y andamos buscando fuera lo que tenemos aquí en casa, ¿no? Así es. Sí, estos tres pilares, Itzel, los que estamos comentando, son muy importantes para sostener nuestra fe. Esto nos lleva a reflexionar que tal vez el ayuno que hoy necesitas no es precisamente de pan, sino de enojo, de indiferencia, de orgullo. Tal vez la limosna que des no es propiamente de dinero, de recursos, sino de tiempo, de escucha. Nosotros podemos escucharnos plenamente, activa, sí, todo. De esa escucha activa y necesaria para sostener las relaciones. También esa limosna de perdón que tanta falta hace en nuestros días. Y bueno, resumiendo este tema importante para nosotros, el miércoles de ceniza no es solamente pues para ir a misa o para recibir la cruz en la frente o en la cabeza, ¿no? Sino más bien para preguntarnos con honestidad ¿qué es lo que necesito cambiar? O a lo mejor, ¿de qué tengo que arrepentirme? Y también puedo preguntarme a quién tengo que perdonar. Llévate estas tres preguntas en tu corazón para que descubras esta cuaresma de una forma diferente. El miércoles de ceniza es una costumbre muy arraigada, pero a veces lo hacemos así, plenamente por costumbre. Y hasta
estamos en nuestra actividad diaria y en algún momento de nuestro día dices, híjole, no he ido a tomar ceniza. O sea, ya lo vemos como una costumbre. Y yo recuerdo bien unas palabras de nuestro asesor espiritual en encuentros conyugales, el padre Toño, que decía, no, ese día se llenan las iglesias, creo que hasta el diablo viene a tomar ceniza, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque vamos todos en masa a tomar esa ceniza sin esa conciencia, pues, propiamente, vamos por costumbre. Entonces sí que estas 3 preguntas que les acaba de decir Itzel y que mencionamos en nuestro episodio de hoy, que las tomemos muy en cuenta, que las reflexionemos en el corazón y que sea nuestro motivo para ir este día, miércoles de ceniza, a tomarla, ¿no? Dios no espera perfección de nosotros, espera decisión. No espera santos de museo, no espera que seamos unas personas que a lo mejor ni nos movamos, ¿no? Estar inmóviles contemplándolo, ¿no? Espera corazones dispuestos a comenzar de nuevo, a perdonar, a reconciliarse, con la disposición a hacer las cosas que debemos hacer como personas pensantes, como seres humanos y sobre todo como esa bella creación que Él hizo en cada uno de nosotros. Claro, Luis, y con todo esto que tú dices, pues hay que entender que la ceniza no debe quedarse solamente en la frente o en la cabeza, ¿no? Sino más bien que baje a nuestro corazón, que este tiempo de Cuaresma sea una gran oportunidad para cada uno de ustedes y de nosotros también, para no castigarnos, sino más bien para ordenar nuestra alma, nuestra vida también, ¿no? O reordenarla, si es que ya está. Ajá. En algún momento la ordenamos, dice, pero no, es que yo ya estoy ordenado. Bueno, sí, reordénala, siempre hay algo que reestructurar ahí, claro. Sí, y con esto pues sentimos o debemos sentir esa compañía de Dios cuando estamos en ese proceso, sobre todo cuando tomamos la decisión, ¿sí? E iniciamos ese proceso. Dios nos dice en silencio, vuelve a mí tal como estás, caminemos juntos, eres mi hijo, te amo, y qué bueno, claro, que pues estás reconciliando conmigo. No, pues es como el hijo pródigo, que regresa a la casa de su padre, a volver a disfrutar de ese amor que los une. Entonces, pues esto es maravilloso para nosotros como cristianos, el iniciar esta Cuaresma con esta actividad, con este rito que es la imposición de las cenizas. Sí, claro, estaba yo recordando esto que dices del hijo pródigo, es un ejemplo excelente, ¿no? Porque él dice, me voy a levantar del fango donde estaba, voy a ir a mi padre y le voy a decir, Padre, perdóname, he pecado contra ti. Y el padre lo recibe con ese amor inmenso. Hay otro episodio donde es Job el que se rasga las vestiduras, porque Dios le dio todo, ¿no? Ahí fue una conversación con el diablo, que le dice, mira, ese es tu hijo predilecto, pues vas a ver que no te quiere. Y le dice, hazle todo lo que quieras, pero a él no lo toques. Y le dio todo, tenía riqueza, familia, poder, todo Job. De repente se fue quedando sin nada. Hasta su familia fue muriendo poco a poco y se empezó a rasgar las vestiduras y a decir, oh Dios, tú me lo das, tú me lo quitas, pero el amor que te tengo sigue intacto, ¿no? De alguna manera eso le decía Job al Señor. Y bueno, nosotros también en nuestra vida pasamos circunstancias muy difíciles, muy fuertes, pero eso no nos debe debilitar ni hacer decir que ya no queremos a Dios, que ya no creemos en Él, porque Él en su infinita misericordia siempre va a estar a nuestro lado. Aunque nos rasguemos las vestiduras internas, pero siempre tener presente que Dios es el centro de nuestra vida y también el que nos va a salvar y nos va a sanar los sucesos que pasen en nuestra vida. No caminamos solos, siempre está Él a nuestro lado. Así es, que esos sucesos, que todo eso que nos pasa, no limite nuestro amor. Es porque si no sería como decir, si me lo condicionamos, ¿no? Sí, llegamos a decir, pues si me va bien, Señor, te agradezco y te bendigo, pero si me va mal, ni me acuerdo de ti o hasta estoy renegando, ¿no? Y de esa forma estamos cuestionando el amor de Dios o hasta limitándolo, ¿no? En nuestra correspondencia a su amor. Sí, no sabemos si eran cosas peores todavía las que nos iban a suceder, y Dios en su infinita misericordia dice, no, solo hasta aquí, porque sé que hasta aquí toleras el dolor, el sufrimiento, y hasta aquí te dejo esto. Es a la mejor parte para limpiar nuestra alma, para purificarnos, para que cuando lleguemos a Él, lleguemos puros y santos. O sea, qué maravilla, ¿no? Que cuando muramos, lo primero que veamos sea a Dios, pero para eso hay que trabajar. Sí, y sobre todo que estas pruebas nos fortalecen.
Así como en el matrimonio, las pruebas, las crisis son crecimiento, son fortaleza y van haciendo que nuestro amor, nuestra relación se vaya fortaleciendo, se vaya haciendo más madura. Así como personas vamos viviendo circunstancias que ponen a prueba nuestra fe y nuestro amor a Dios. Indudablemente son temas muy, muy bonitos que vamos a ir retomando también. Y pues ojalá que lo que vimos hoy en este inicio de Cuaresma que comenzamos el día de hoy con este momento tan especial que es la imposición de ceniza, pues cada uno haga un diagnóstico, hagamos un diagnóstico de cómo está nuestra mente, nuestro corazón, en relación no solamente con Dios, sino con todos nuestros hermanos, porque desde ahí partimos, en el amor hacia los demás, buscando esa reconciliación con nuestro Señor. Tenemos esta oportunidad de vida antes de llegar al momento después de la Cuaresma, que es el momento de Pascua. Claro. Y bueno, si a lo mejor por ahí hay alguna persona que no te cae bien o que dices, híjole, se ve que es medio difícil, que especial, pues mira, piensa en los antecedentes que pueda tener en su vida y que a lo mejor no fueron muy fáciles, que ha tenido una vida difícil y hace a veces ser la persona que es. Hay que mirar con ojos de misericordia y entender que todos tenemos fallas en nuestra vida, ¿no? Y eso nos va a permitir amar más y comprender mejor. Pues gracias por acompañarnos, Luis, muchas gracias por estar aquí. Esperemos que este episodio que cierra este ciclo de la primera temporada haya sido pues de tu agrado y sobre todo que haya sido algo que beneficie tu vida. Compártelo, estamos en las redes sociales, Facebook, YouTube, y esperemos que pues nos sigas escuchando porque esto es para crecer juntos, ¿verdad? Así es, pues muchas gracias. Como bien lo dice Itzel, con este episodio cerramos esta primera temporada con un momento de nostalgia, pero sobre todo con mucha alegría de poder haber estado con ustedes a lo largo de 39 semanas. Y pues viene una segunda temporada con mucho material también muy valioso para ustedes y sobre todo para nosotros. Y ojalá lo tengamos como una biblioteca a la que podamos recurrir en algún momento de alguna necesidad, pecando alguno de los temas si es interesante para ustedes. Con el poco o mucho material que hemos compartido, ojalá les sea de utilidad y lo puedan compartir también. Que podamos seguir creciendo en nuestra fe, conociendo más de lo que creemos, para también nosotros entender un poco más a Dios y entendernos a nosotros mismos. Así es, entender su amor y su gracia. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Hasta pronto. Adiós.